El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Mire, esta noche es una continuación de un programa anterior que tuvimos con el licenciado Carlos Mercader, donde él nos contó su experiencia en Prafa, su experiencia en María, y nos contó cosas que muy poca gente conoce, porque los medios no nos permiten que esta información nos llegue. Esta noche continuamos con él. Queremos saber cómo él llegó ahí y cómo él, como conservador, se siente en estos momentos en la política en Puerto Rico. No te vayas, continuamos en breve. Bueno, bienvenida a esta tu primera sección de Derecho y Palabra. Continuamos en este tu programa, la segunda, la secuela con el licenciado Carlos Mercader. Carlos, tuvimos contigo un programa anterior, nos hablaste de Prafa, nos hablaste de María, nos llamaste cuando el gobernador te llamó, las líneas de teléfono que se cayeron, los milagros que tuviste de Dios, cosas que no sabías, que surgieron como un call center, sobre 370,000 llamadas para mantener gente conectada con Puerto Rico. Pero antes de eso, ¿quién era el licenciado Carlos Mercader? ¿Qué tú hacías? O sea, mira, yo en el programa anterior te había dicho que había llegado a Washington en el 2007. Y cuando llegué ahí, yo llegué con la idea de estar trabajando en una oficina de abogados en un lugar que se llama Falls Church en Virginia. Y más que empecé a trabajar, dije, no, esto no es lo mío. Y entonces comencé a... ¿Y qué hacías ahí? Es una oficina básicamente de derecho criminal y de familia. Eran casos de derecho criminal y familia. Y ahí llevábamos casos ahí en Fairfax, en la corte de Fairfax mayormente. Pero honestamente era algo, te digo, yo no me gustó nada. Entonces comencé a buscar... Bueno, pero había que trabajar. Exacto, había que trabajar. Comencé a buscar otra oportunidad y entonces entré al Departamento de Justicia Federal. Estuve en el Departamento de Justicia Federal como 5 años y medio. Trabajé todo lo que tenía que ver con la parte de derechos civiles, principalmente en casos de ley ADA. Todos aquellos casos de discriminación en el empleo por discapacidad. Y aunque ahí tuve la oportunidad de trabajar en otros casos, por ejemplo, cuando se habla de la reforma de la policía, eso lo llevó una oficina dentro de derechos civiles que se llama Special Litigation Section, una sección especial de litigación o de litigio. Y como no tenían a gente que hablar español, me traen para inicialmente hacer toda una revisión de los documentos originales, ¿verdad?, que la policía había sometido al Departamento de Justicia Federal. Ahí es que comienza aquel caso. Y yo eso era cuando la casi sindicatura de la policía de Puerto Rico. Acabó un consent decree entre justicia y el gobierno de Puerto Rico, la policía, pero el génesis fue en ese momento. Yo creo que de ahí a que culminara pasaron como casi 2 años y medio. Pero tuve una experiencia diversa porque también tuve la oportunidad de ver otros casos más allá de la leyada, casos de derecho del votante, casos de todo lo que era el discrimen por raza, al momento de otorgar vivienda, todo etcétera. Ese tiempo estuviste atendiendo personas que por algún otro motivo eran discriminadas. Sí, mayormente minoría. Y honestamente fue una buena experiencia, pero tampoco era algo que yo de verdad a mí me gustaba, pero aprendí muchísimo, pero a mí me gustaba temas de política pública, temas de Puerto Rico, siempre me han interesado. Pero estabas recibiendo un bagaje que te va a ayudar para los medios. De una manera, el bagaje que tú tienes para los medios es grande. Pues tú estuviste allí. Sí, deja que te cuente que cuando, en un momento dado, mira, yo conozco al exgobernador, yo lo conocí a través de Twitter. Yo en el 2011, una vez, él tuiteó algo que tenía que ver con unos molinos de viento, y da la casualidad que dentro de todas las oportunidades que yo estaba buscando, un momento dado formé parte de un grupo que estaba interesado en comprar una patente de unos molinos de viento, que es una patente distinta, la tenían unos profesores de MIT y de Yale,
Y entonces pues, estuve muy insertado en esta discusión, que cuando veo que Rosselló en aquel momento publica esto de los molinos y los vientos, y yo me creía un experto y le tiro, que ahí eso no fue, que esto no iba a decir. Y de ahí comenzamos una conversación que literalmente surgió, ¿verdad? Se desarrolló a lo que fue una amistad. Y posteriormente era el trabajo en conjunto. Pero te menciono eso porque es en un evento que yo le organizo a Ricardo Rosselló temprano en el juego, como en el 2012, 2013, con comunidad puertorriqueña, que me encuentro con una persona que fue trascendental en mi vida, se llama Alfonso Aguilar. Alfonso Aguilar es una de las personas que más yo admiro dentro del mundo de la política. Un amigo de la comunidad puertorriqueña. Sí, Alfonso fue el último director de PRAFA bajo la administración de Pedro Rosselló, sí. Pero fue el primer director de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos bajo Bush. Recuerda que bajo Bush hijo, se creó el Departamento de Homeland Security y de Seguridad Nacional, y bajo ese departamento se crea una nueva oficina de Ciudadanía e Inmigración. ¿Y quién fue la primera persona que la dirigió? Un puertorriqueño que se llama Alfonso Aguilar. Y así, conservador, republicano. Y así mismo Alfonso ha sido una voz importantísima dentro del sector conservador y particularmente dentro de la comunidad hispana. ¿Qué pasa? Alfonso me ve allí y me dice, oye, ¿qué tú estás haciendo trabajo? Y yo le digo, pues, esto. Y me dice, mira, vamos a almorzar que tengo una oferta para ti. Y entonces me acuerdo que pasaron un par de días y fuimos a almorzar y me dice, mira, yo estoy ahora mismo yo estoy primero con una organización conservadora que se llama American Principles Project, que yo te dirijo dentro de eso una iniciativa hispana, se llama el Latino Partnership for Conservative Principles. Y me dice, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo allí porque dentro de eso estoy creando una nueva organización que vamos a trabajar con la promoción de valores conservadores dentro de lo que es la política pública de las organizaciones multilaterales. ¿Qué es una organización multilateral? La ONU, la OEA, el IMF, etcétera. ¿Qué pasa? Y yo digo, ¿cómo se va a hacer? O sea, que tú entras en la génesis de cuando por fin el movimiento conservador se da cuenta que tiene que intervenir de acuerdo, en estas organizaciones internacionales que están dominadas por sectores liberales. Mayormente. Y son importantes porque, aunque a Puerto Rico nosotros no vemos tanto la influencia, la realidad del caso es que a nivel de las capitales de Latinoamérica y del mundo, pero de Latinoamérica, la política pública liberal entra a través de la organización multilateral. Allí cada país tiene sus misiones o tienen, ¿verdad?, su embajada, dependiendo, ¿verdad?, de qué organización sea. Y ellos vienen y establecen política pública a través de los diferentes grupos que están allí. Y la sociedad civil tiene mucha pegada, mucho impacto en lo que se hace allí. Y obviamente pues hay unos grupos liberales que llevan tiempo trabajando esas organizaciones para poder insertarse y traer a la discusión temas que son antifamilia, antivida, antilibertad religiosa, etcétera, etcétera. Y nosotros, cuando Alfonso me hace la invitación bajo esta agrupación, la idea era, ¿verdad?, ser una contraparte a eso, contrarrestar eso. Okay. Esa era. Y entonces yo le dije, dale, voy para allá. Y vamos. Y comenzamos ese proyecto y honestamente ahí tuvimos unas experiencias brutales. Tuve la oportunidad aparte, ¿verdad?, de participar de mucho de lo que pasaba en la OEA, pero también de viajar a las capitales en Latinoamérica. Que la OEA se nos olvida aclarar el término de Organización de Estados Americanos. Es una correcto. Organización multinacional. Multilateral. Sí. Y nacional, que tiene... Muchos lo conocen ahora con las cosas que están pasando, que han desarrollado unos planes que quieren insertar a nivel mundial en todas las naciones, que es lo que tú estás explicando, cómo se hace. Y aquí tenemos una persona que fue el pionero en introducir conservadores desde el área de los Estados Unidos en esas organizaciones que en términos generales estaban llenos de activistas antifamilia, libertad religiosa, el derecho de los padres, el derecho de educación. Correcto. Estoy correcto, te resumí bien. ¿No? Muy bien. No resumo tan mal después de todo. No, súper bien. No, y yo no es pionero, o sea, éramos un montón de gente, éramos un grupo sí, pero ese movimiento lo generan ustedes. Alfonso Aguilar, yo conocí a Alfonso Aguilar cuando estábamos bien activos en Puerto Rico, es un hombre de mucha visión. Sí, y un hombre bien diligente. Sí. Un hombre bien diligente y un hombre, de verdad, de mucha fe también. Y un hombre brillante. Pues nada, la cosa fue que comenzamos a trabajar y tuvimos muchos éxitos. En ese momento, esta organización, la OEA, pues ellos montan lo que es la Cumbre de las Américas, que es donde se reúnen, ¿verdad?, todos los países, todos los presidentes de los países de Centro
Caribe y Sudamérica, ¿verdad? Y son importantes, ¿verdad? Porque hay unos temas de política pública, a veces, ¿verdad? Lo que aquí en Puerto Rico se lee, no, que invitaron a Cuba, no invitaron a Cuba, que si hay pelea entre el presidente de Costa Rica o el de Nicaragua, y ese tipo de dinámica, pero no se ve, ¿verdad? Todo lo otro que pasa. Hay un montón de reuniones, hay un montón de eventos donde se aprueban reglamentos, se aprueban proyectos que se presentan para impulsar política pública en las capitales. Y hacia eso era que nosotros estábamos trabajando y comenzamos a crear una red de juristas conservadores, juristas a nivel de toda Latinoamérica. Comenzamos a crear una red de organizaciones sin fines de lucro que promovieran ¿verdad? Los principios que nosotros estábamos promoviendo y los empoderábamos para que fueran parte de todos estos eventos que se daban, tanto en la cumbre como en otros eventos que ellos celebraban. Y entonces comenzamos a dar esa batalla de tú a tú con el lobby de izquierda, el lobby liberal recalcitrante, para evitar, ¿verdad?, que siendo Latinoamérica posiblemente uno de los lugares donde en constituciones, en leyes, donde más se respetaba la vida particularmente, para evitar que a través de ese lobby se aprobaran proyectos de aborto o se trataran de eliminar el derecho a la vida reconocido en constituciones. Por ejemplo, o sea, el charter de la OEA habla que la vida es desde la concepción. Eso es posiblemente uno de el charter de derechos humanos de la OEA. Sí. Eso es uno de los documentos más importantes y lo han querido cambiar 1000 veces estos grupos, y nosotros, ¿verdad? Pues parte de nuestro trabajo era proteger ese tipo de documentos, ese tipo de lenguaje, y porque ese lenguaje no vino de la nada, ¿verdad? Vino de una creencia y de una convicción de unas personas que redactaron eso, que venían de todos estos países donde ellos han querido insertar cambios ¿verdad? Y de nuevo llevamos esa batalla allí. Entonces, de ahí el Latino Partnership, que entonces hacía lo mismo, pero lo hacíamos a nivel de todos los Estados Unidos. Y te cuento ya mismito ahora de cómo era que trabajábamos eso y el impacto que tuvimos durante las elecciones del 2016. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bueno, continuamos con tu programa Derecho y Palabra en esta última sesión. Carlos, estábamos hablando de tu participación con Alfonso Aguilar en una organización privada para empoderar los principios conservadores dentro de las organizaciones multilaterales, ¿qué tú le llamas? Correcto, multilaterales. Sí. Oye, estoy aprendiendo mucho, estás creando un monstruo, como dicen por ahí. ¿Qué pasó después? Sí, bueno, pues teníamos, como te dije, teníamos dos organizaciones, una que trabajaba con todo lo que tenía que ver con la política pública, que es ¿verdad?, que nacía en estas organizaciones y que era llevada a las capitales. Y por otro lado, pues trabajábamos también promoviendo valores conservadores dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y ahí comenzamos con Alfonso y hacíamos diferentes campañas. Lo que hacíamos era que identificábamos estados donde era importante el voto hispano, y entonces allí comenzábamos ya fuera o campañas de servicio público o campañas donde nos reuníamos con la comunidad, organizamos como lo que le llaman un town hall, ¿verdad?, que es una reunión de comunidad. Convocábamos a los candidatos prepresidenciales, porque en aquel momento todavía estábamos en primarias, y tratábamos de que la gente entendiera, ¿verdad?, cuáles eran los candidatos que estaban realmente promoviendo esos valores importantes para la comunidad hispana y viceversa, que la comunidad hispana se sintiera, ¿verdad?, atraída a quien estuviera llevando el mensaje correcto, ¿verdad?, que a ellos les interesaba. Y era una función simbiótica, ¿verdad? Era tanto
servía tanto para las campañas presidenciales como para la comunidad como tal. Y entonces eso nos llevó a tener una participación activa en los medios porque, ¿verdad?, todo lo que se discutía en ese tiempo de primarias y después ya luego en la contienda presidencial, pues siempre necesitaban a alguien que hablara, ¿verdad? Alguien que hablara desde el punto de vista ideológico conservador. Entonces, pues, tanto Alfonso como este servidor, pues estábamos muy activos, ya sea CNN, Telemundo, Univisión, NTN, un canal que era un canal bien grande dentro de Colombia, pero se ve en muchos países. Y así sucesivamente. Teníamos mucha participación continua dentro de todos estos foros. Y entonces eso nos llevó a los debates. Nosotros éramos, como quien dice, analistas principales, ¿verdad?, de todos esos debates donde estábamos allí para defender ¿verdad?, y hablar sobre la parte en términos ideológicos desde el punto de vista conservador. Nos llevó a tener unas relaciones muy directas con cada uno de los candidatos. Vamos a ir para atrás en la parte de primaria. Nosotros teníamos reuniones tú a tú con Rick Perry, con Marco Rubio, con Ted Cruz, con Jeb Bush cuando todavía era candidato, con el mismo Donald Trump cuando usted era candidato, con Rand Paul, con Ben Carson. O sea, teníamos mucha interacción con ellos, buscando asegurar que entendían, ¿verdad?, el mensaje hispano y el mensaje conservador dentro del mundo hispano. ¿Por qué? Porque yo a veces digo que los medios en los Estados Unidos, o sea, Univisión, Telemundo, etcétera, servían como si fueran un super PAC, donde ellos venían y tenían un mensaje. El mensaje de inmigración, ¿verdad? Por darte uno que era, o sea, todos los días eso era a toda hora inmigración, reforma migratoria, inmigración. Y un mensaje distorsionado porque la realidad del caso es que en el tema migratorio, si bien es cierto que hace tiempo hacía falta una reforma migratoria y nosotros la promovíamos, pero nadie realmente estaba trabajando por reforma migratoria. Los demócratas, yo siempre usaba este ejemplo, cuando Obama gana, demócrata que prometió una reforma migratoria los primeros 100 días, tenía Congreso de su favor porque tenía mayoría en Cámara y Senado. Eso es así. Y pasó esto de reforma migratoria. Nada. Y entonces a veces utilizaban el issue como el issue de los hispanos y los canales, ¿verdad?, repetían este mensaje, pero realmente la comunidad hispana no se definía por eso. Y recuerda que el tema migratorio es un tema para un sector de la población, pero una vez tú defines tu estado migratorio, ya no es un issue para ti. Y dentro de esa comunidad hispana, que otra cosa que estos medios quieren decir que todos los hispanos piensan igual, eso no es verdad. O sea, uno de los mensajes nuestros. Entre ellos. Yo he ido allá y se pelean entre ellos. Nos peleamos entre puertorriqueños, sí, imagínate que no. O sea, así hay algunos allí que ni se hablan. No, así que, no. Y eso de que la comunidad hispana es monolítica, eso es falso. La comunidad hispana no es monolítica, pero estos medios trataban ¿verdad?, de inculcar eso, de llevar ese mensaje, y nosotros contrarrestábamos eso. Oye, Carlos, como tengo un problema de tiempo y vas a tener que volver aquí. Venimos. Yo he visto que usted está bien organizado allá. Nosotros aquí tuvimos nuestras organizaciones y organizamos eso. Pero con tu experiencia, la experiencia que tú estás en los medios, ¿tú crees que el sector conservador en Puerto Rico está tan bien organizado para proteger nuestros intereses? Pues mira, yo te voy a decir que yo he visto, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Yo creo que en un momento dado, el otro día estaba relajando con una senadora del Proyecto de Dignidad. No relajando, sino que estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo... Con una sola senadora, con la Joan Rodríguez Bebe. Y estábamos hablando con ella. Está siendo profeta, estás diciendo una senadora. Puede ser que tengan más. Yo creo que van a tener más. Podrían tener más. Yo creo que van a tener más. Y yo lo digo, mira, voy a entrar en eso ahora, pero con ella estamos hablando, yo no sé si te acuerdas el padre Welsh, decían el padre Ubita. Por eso era porque mencioné el padre Ubita. Pero padre Welsh, que era este sacerdote que, ¿verdad?, que junto con Milton Picón, etcétera, sí, venían y hacían estos movimientos en las clínicas abortistas. ¿Verdad? Eran pro vida, pero eran, padre Welsh, yo me acuerdo que un momento dado fue un activista, acabó fuera de Puerto Rico porque es que era bien fuerte. Pero yo le estaba haciendo una comparativa desde ese momento, de lo que yo recuerdo de pequeño, a por ejemplo, activismo que yo vi de parte de mis padres en ciertas instancias. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre... ¿No te recuerdas cuando vino Madonna, que el sector cristiano nos unimos? Virgen y la crucecita que usaba. Pero nos unimos hicimos un boicot de un momento dado a unas marcas que apoyaron
que apoyaban esos conciertos, hubo un impacto. Y yo pienso que eso como que se menguó un poco, más sin embargo ahora, con todas estos nuevos movimientos en pro que sí de la perspectiva de género y todas estas redefiniciones de lo que somos como sociedad, yo creo que el sector conservador se ha levantado. Y vamos, siempre hay problemas porque siempre algunos quieren ser más protagonistas que otros. Eso es natural dentro de cualquier movimiento. Eso es política. Y pasa en la iglesia, eso pasa en todos lados. Pasa en todos sitios. Pero me parece que estamos en un momento de un resurgir de ese movimiento conservador organizado, porque yo creo que hay una gran preocupación. Por ejemplo, si eres un padre, no tienes que ser ni religioso. Eso es así, estamos de acuerdo. Pero ves lo que está pasando en tu escuela, la escuela de tu niño, y lo que le quieren enseñar, y dices, no, espérate, no, eso no es, vísteme despacio que voy deprisa, no vengas a usurpar los poderes de un padre sobre su hijo, por lo que tú crees que debe conocer mi hijo. Y yo creo que todas estas cosas que van pasando, van levantando, y el que no es ni conservador se va diciendo, Dios, pero yo soy conservador. Sí. Y yo no lo sabía. Sí, porque la gente está confundiendo ser cristiano con ser conservador. Y son dos cosas totalmente distintas. Muy distintas. O sea, tú tienes musulmanes conservadores, tienes judíos conservadores, tienes ateos conservadores, tienes cristianos liberales. Sí. Y mucho más de lo que la gente piensa. Y el sector conservador lo que nos une son unos valores, unos principios. Libertad religiosa, el derecho a educar a tus hijos, el derecho de la familia, la libertad de expresión, unos límites al Estado. Unos cimientos básicos sociales. Unos cimientos básicos. Básicos sociales que han existido por siglos. Y defenderlos a veces la gente dice, ¿por qué tú defiendes eso? Y dice, bueno, porque es que eventualmente me va a tocar a mí. Sí. ¿Verdad? Una imposición de algo que yo no creo, y que yo creo que como sociedad no deberíamos creer, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que el movimiento sí ha despertado, sí ha vuelto y no es que desapareció porque siempre ha estado, ¿verdad? Pero me parece, yo lo veo, y bueno, mira el Proyecto de Dignidad, aquí hay mucha gente que me dice, Carlos, tú eres estadista, ¿por qué tú hablas de Joan Rodríguez Bebé, ella es independentista? Y yo le digo, mira hermano, ¿qué tiene que ver eso? Aquí hay unos principios que esa senadora defiende y protege como no lo ha defendido más nadie, y eso yo tengo que aplaudirlo, yo tengo que reconocerlo, yo no puedo ser tan ciego de decir, mira, no, porque no es estadista, pues yo no puedo apoyarla en algo que está haciendo. Vamos a hablar claro y en plata. El proceso legislativo es un proceso bien complejo, y esta senadora entró allí a una sola. Defiende la vida que pasó ese Senado, de su autoría, puso al presidente del Senado y al expresidente del Senado juntos en un proyecto y apoyarlo. Hay que aplaudirlo. Eso es heroico dentro de ese proceso. Estás hablando de dos cualidades que necesita el movimiento conservador multiplicar. Gente portavoces que sepa hablar, pero que también ejecute. Que actúen. Sí, porque ella no solamente está hablando. No. Nosotros hemos tenido portavoces del PIB que hablan mucho y no logran nada. Victoria Ciudadana habla mucho, tiene poder, gracias a Dios no ha logrado nada, pero como tú dices, Joan logró un proyecto histórico. Eso, por darte un ejemplo, pero que ha hecho muchas cosas, yo creo que muy positivas. Y yo creo que hay que reconocer que ¿de dónde surge eso? Pues eso surge de una organización de personas con conciencia, como dice el Catecismo de la Iglesia, que dice, el primer vicario de Cristo es la conciencia. Pues esa conciencia viva que despierta en el ser humano ese motivo de decir, yo voy a defender esto, fue el que motivó ese proyecto. Y hay gente dentro de mi partido PNP que les duele que ese proyecto exista. Pero es que, hermano, si el PNP no está respondiendo a ese pedido, o a esa necesidad de esa defensa de unos valores que hay mucho PNP que siente, pues va a surgir una opción. Y ojo, yo creo que es un llamado al PNP, y tanto al PNP como al PPD, yo te lo digo desde el punto de vista de soy PNP, pero dentro de los partidos que siempre han estado, estos movimientos liberales se quieren meter y quieren hacerle creer que el Puerto Rico es de una forma y cuando no lo es. Tengo que pausar se me acaba el tiempo. Perdona, que no lo sueltes ahí, porque ahí es que quiero llegar. Queremos que los PNP escuchen lo que los PNP tienen que decirle. No te vayas. Para
Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenido a esta sección final de tu programa Derecho y Palabra. La sesión pasada la dejamos con una pregunta que repetimos. ¿Qué tiene un PNP conservador que decirle al PNP en estos momentos? Que escuche su base, conservadora. Que el PNP no es un movimiento liberal. El PNP es un movimiento estadista, ¿verdad? Esa es su meta, su ideología, ¿verdad? Buscar alcanzar la igualdad en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la igualdad como ciudadanos americanos. Pero dentro de ese proyecto de vida como partido, sus miembros tienen valores, tienen creencias, tienen una constitución personal que hay que reconocer y respetar. Y obviarla o ignorarla es el peor error. La senadora Joan Rodríguez Bebe sacó 80 y tantos mil votos cuando corrió la primera vez. ¿Cuántos PNP habrán votado por ella? Más de la mitad. Más de la mitad, posiblemente. Más de la mitad. Pero ¿qué le demostró ese electorado al PNP? Que primero van sus principios antes que el partido. Sobre el partido. Y que habían identificado en el partido unos resquebrajos, y no ideológicos de estadoísmo, pero sí de principios que no están de acuerdo con ellos. Y te voy a decir algo, no escuchan a la base o no escuchan al pueblo. Y la próxima elección la senadora saca mucho más votos y el candidato a la gobernación de ese partido saca más votos también. Y puede representar menoscabo de las oportunidades que puede tener el próximo candidato a la gobernación, si es Pedro Pierluisi, en este caso, o el que sea. Entonces, ignorar a esa base conservadora es el peor error que pueden cometer. Yo creo que si bien es cierto que representan, ¿verdad? Y cuando uno está en la gobernación, tú representas a todos. Pero no lo puedes ignorar el sector que yo creo que le da vida a ese movimiento político. Y en este caso particular, yo lo voy a decir, mucho PNP conservador va a volver a poner primero sus valores y principios sobre su ideal. Eso es así. Va a pasar si siguen ignorando al pueblo. El cuatrenio pasado fueron advertidos, no escucharon. Este cuatrenio vuelven a ser advertidos y no están escuchando. PNP reacciona porque tu franquicia electoral está en peligro. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.